La prueba de medición de aprendizajes. Empecemos por la introducción. Toda prueba de medición de aprendizajes parte por tres conceptos fundamentales. El primero, el aprendizaje. El aprendizaje se puede definir como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos, habilidades a través de la experiencia y que puede incluir en el estudio la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y por lo tanto pueden ser medidos. Se aprende de todo, de lo bueno y de lo malo. Se aprende a bailar, a cantar, a jugar fútbol. Se aprende en la casa, en el parque y se aprende en cualquier parte. Y vamos a considerar a su vez otras definiciones en torno al aprendizaje. Comenzamos con la definición de Vygotsky. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica. El ser humano, y tenemos el siguiente concepto de Novak Djokovic, quien dice que el aprendizaje conduce a un cambio significativo de la experiencia. La verdadera educación cambia el significado de la experiencia humana. También tenemos el aporte de otro psicólogo que es Piaget. El aprendizaje puede ser considerado en su sentido más amplio como un proceso de adaptación, ¿no? Dice este psicólogo, a los nuevos modos de comportamiento o ejecución, con el objeto de hacer mejoras, ajustes a las demandas de la vida, como él hablaba en términos de acomodación. También tenemos el aporte de Ausubel. El aprendizaje es un proceso de adquirir cambios relativamente permanentes en la comprensión, en la actitud, en los conocimientos, en la información, la capacidad y la habilidad por medio de la experiencia. Otro concepto fundamental es la evaluación, y la evaluación es una valoración del carácter académico que se hace para saber el nivel de los aprendizajes logrados de los alumnos, de los estudiantes, según el doctor Kenneth Delgado, ¿no? El objetivo de la evaluación es valorar de alguna manera el grado, el dominio sobre el tema específico y así determinar su promoción y también el nivel en el proceso en el que se encuentra el estudiante. Pero para hacer esa valoración, esa evaluación, tenemos que centrarnos en algunos instrumentos de calificación y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan? ¿Cómo sé si han aprendido? ¿Cómo valoro ese aprendizaje? Aquí radica el papel más importante que tiene el evaluar al alumno, ¿no? Evaluamos tanto sus conocimientos, también sus habilidades, las capacidades, destrezas, aptitudes, intereses, expectativas. Otro papel de la evaluación es que el profesor también tiene que evaluarse a sí mismo, no tiene que saber si tiene un dominio del tema. Tiene que emplear técnicas didácticas para que los estudiantes de alguna manera se lleven consigo toda esa información, ese conocimiento que es transmitido. Y es así que la evaluación permite verificar los objetivos previstos. Es importante diferenciar, evaluar y verificar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Mientras que con la evaluación, este proceso de valoración de resultados también puede traducirse en una nota. Es así que radican los exámenes o las pruebas escritas, orales que se dan a nivel superior, a nivel básico. Otro concepto es la medición. La medición está al servicio de las necesidades de la información, porque el maestro necesita recabar esa información para luego medirlo y validarlo. Los estudiantes quieren saber, también los padres también necesitan saber, muchos de ellos, de cómo van sus hijos académicamente, y es así que las pruebas de alguna manera tratan de medir o valorar esos conocimientos, esos contenidos que manejan ellos a través de este instrumento llamado prueba, ¿no? Bueno, donde también podemos ver que en relación a los alumnos, que estos de alguna manera se vinculan de manera directa
con el aprendizaje debido a este instrumento, ¿no? Que es la prueba. A veces se sienten, digamos, un poco intimidados. Bueno, la medición también es tomar decisiones sobre los estudiantes. Para esto me va a permitir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para esto siempre va a estar fundamentado en el currículum. Es lo que rige la educación del país, ¿no? Y en cuanto a la definición, podemos decir que la evaluación de los aprendizajes es un proceso que permite la identificación y determinación del nivel de logro de los estudiantes, las habilidades, las destrezas, las competencias corresponden, me va a permitir medir el grado de aprendizaje de estos estudiantes, ¿no? Me permite también describir las características, el contexto, los conocimientos previos, y siempre siempre va a ir de la mano del acompañamiento del maestro, que tiene que de alguna manera retroalimentar el aprendizaje, con el propósito de alguna manera de que estos surjan y de alguna manera va a retroalimentar. Y esta información que me da esta prueba va a ser una información válida, pues, porque no parte de la nada, porque la prueba de alguna manera va a tener que ser sometida a un determinado diagnóstico, ¿no? Como es diagnóstico. En cuanto a la historia de la evaluación, se inicia el camino de búsqueda. Es muy interesante revisar los inicios de la evaluación, en la que esta va a surgir a partir de épocas anteriores, pero ¿dónde se va a centrar? ¿Dónde va a ser el origen de alguna manera, digámoslo así, de manera formal de la evaluación? Va a ser en la Edad Media. En la Edad Media, con la aparición de las universidades, de las escuelas, es ahí donde va a aparecer este concepto de evaluación. Según Du Bois, en 1970, Kaufman en 1971, citan que los procedimientos que fueron usados anteriormente en la China imperial. Sunderby ubica estos pasajes de alguna manera en la Biblia. Y así tenemos entre los tetralibros de Ptolomeo, por ejemplo, que se aplicaban exámenes a los profesores griegos y romanos. Por ejemplo, a Cicerón tenemos en los romanos, a San Agustín. Ellos introducen este concepto y los planteamientos a sus evaluadores. Y este grupo conforma la época de inicio, entonces, de la Edad Media. Y es así que se introducen este concepto de evaluación, que es muy importante al hablar de los instrumentos de evaluación, porque se parte de este concepto de evaluación para introducirnos a cómo vamos a evaluar. Y es importante por eso el concepto de evaluación dentro del marco que vamos a ver que son las técnicas acerca de la evaluación. Pero todo esto es en función del aprendizaje. No debemos olvidar que el aprendizaje es el pilar de alguna manera el cual se va a evaluar y se va a medir mediante las técnicas que tenemos, como por ejemplo en el caso del conocimiento, pruebas orales, escritas, ensayos, pruebas duales, pruebas de discusión, de debate y entre otras que vamos a ver de manera detallada en la exposición.